Muchas gracias por sintonizar. Hoy veré las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús y la resurrección de Jesús. Para con sus enseñanzas trataré tres cosas: la forma de sus enseñanzas, el contenido de sus enseñanzas y la reacción para con sus enseñanzas. En lo que concierne a la forma de sus enseñanzas, debo decir que Jesús utilizó diferentes métodos. Utilizó discursos, como el Sermón del Monte de los Olivos y el Sermón del Aposento Alto. Utilizó también muchas parábolas, que son como ilustraciones para enseñar ciertas verdades. Utilizó parábolas generales y parábolas mesiánicas. Utilizó también conversaciones. Jesús tuvo conversaciones interesantes e instructivas con la mujer samaritana, con Pilato, el joven rico, Nicodemo, el ciego de nacimiento, los líderes judíos y muchos otros más. En lo que concierne al contenido de sus enseñanzas, su tema clave fue el reino de Dios. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este evangelio fue dirigido a los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era un mensaje de arrepentimiento, un cambio de mentalidad, porque el prometido rey y Mesías de Israel venía a establecer su reino en el mundo. En lo que concierne a la reacción para con sus enseñanzas, en Juan 7, 45 y 46 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aparte de sus enseñanzas, es bueno ver también sus milagros. Jesús hizo diferentes milagros. Hizo milagros de sanidad física. Sanó a leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, etc. Hizo milagros de resucitar muertos. Resucitó a la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y a Lázaro de Betania. Hizo milagros también en la esfera natural. Calmó una tempestad. Caminó sobre el mar. Hizo milagros de expulsar demonios. Entre ellos hay el caso del endemoniado en la sinagoga, el endemoniado de Gadarra, el ciego y mudo endemoniado y la mujer con la espalda encorvada. Hay muchas cosas que resaltan de los milagros de Jesús. Primero, fueron inmediatos y completos. Las personas se sanaban instantáneamente. Segundo, fueron abundantes. Hay unos 35 casos registrados, pero fueron innumerables. Tercero, fueron públicos. La mayoría fueron hechos en presencia de sus discípulos y de muchísimas personas. Cuarto, no requerían su presencia física. Jesús podía sanar desde la distancia. Quinto, fueron innegables. Eran contundentes. Sexto, fueron espontáneos. No fueron previamente planeados. Séptimo, fueron variados en su técnica. Jesús tocó personas, habló con ellos, fue tocado por personas, utilizó lodo, escupió en el ojo de una persona, puso las manos sobre ellos. Octavo, fueron testimonio de que Él era el Cristo. Daban testimonio de su poder sobre la naturaleza. En Marcos 4:41, cuando calmó la tempestad, se dice de sus discípulos:
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Sus milagros daban testimonio también de su poder creativo. En Juan 6:14, cuando milagrosamente alimentó a miles, se dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En Lucas 7:14 al 16, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín ante dos grandes multitudes, en la puerta de Naín se dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Sus milagros también daban testimonio de su poder para perdonar pecados. Marcos 2:10 al 11, cuando sanó al paralítico traído sobre su cama, Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En Juan 20:30 y 31, Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aparte de su encarnación, milagros y enseñanzas, hablaré rápidamente también de su resurrección. En Salmos 16:8 al 10, que es un salmo mesiánico, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también me reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Mateo 20:17 al 19, Jesús anunció de antemano a sus discípulos los detalles de su muerte y resurrección, diciendo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Los 4 evangelios cuentan detalladamente de su resurrección. Lucas escribió a Teófilo diciendo que después que Jesús padeció, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él apareció a María Magdalena y a las otras mujeres que fueron a la tumba. Apareció a Pedro y a 2 discípulos en el camino a Emaús. Apareció a los apóstoles sin Tomás y también con Tomás. Apareció a 7 discípulos en el mar de Galilea y a más de 500 creyentes. Hermanos, su resurrección fue verdadera, fue física, fue única. Con su resurrección venció la muerte y evidenció que Él es el Hijo de Dios. Sus enseñanzas, milagros y resurrección fueron impresionantes y debe llevarnos a la admiración de su persona, a la adoración de su persona. ¡Qué gran Dios y Salvador tenemos!